te estás riendo? Palito libre de todo el país y más en nuestras fronteras. Si vieran todo lo que corremos antes de entrar al aire. ¿Cómo están? Bueno, corro, yo, Ya, nuevo, no te enojes. Bienvenidos a Palitos y Bolitas, su antinoticiero de confianza. Mi nombre es Carlos Allende. Bueno, ya que todo el mundo está tranquilo, ¿vieron lo que pasó le pasó a Donovan Carrillo, güey? O sea, este carnal, ¿no viste, Jay-Z? No manches. Se partió el lomo para llegar a los Juegos Olímpicos de Invierno en un país, o sea, donde casi no se practican tantos deportes invernales, ¿no? Tuvo el mejor resultado en la historia del país. Todo el mundo ubica ya a Donovan Carrillo justo por eso. Bueno, hoy Donovan tuvo que haber estado en el Mundial de Patinaje en Montpellier, allá en Francia, y en vez de participar se tuvo que retirar porque no le llegaron sus patines. O sea, los mandó por paquetería y estamos investigando cuál para no usarla y no llegaron, güey. O sea, el Comité Olímpico Mexicano había dicho en algún punto que ya habían llegado, ¿no? Y que todo bien, pero resultó que no. Y quién sabe por qué no se los llevó en su maleta. Yo no entiendo, no sé, de logística para deportistas olímpicos, pero la cosa es que el destino le jugó una muy mala jugada y se tuvo que retirar del Mundial, ¿no? Mandamos un fuerte abrazo a Donovan Carrillo, sabemos que es asiduo televidente de este programa, y fuerte abrazo hasta Montpellier, que anda por allá seguramente haciendo corajes. En la próxima hora te contaré las historias que te importan. Hey, Cristóbal. Entonces empecemos eso que algunos llaman el vaso roto en la cantina de la noticia. Espero que nos llamemos. Oigan, y saben que ahí nos pueden mandar sus mensajillos de amor, de odio, también se aceptan al 55 61 18 31 57. Ahí estamos listos, puestos y dispuestos para recibir y leer sus mensajes. Bueno, ven que ayer los diputados tuvieron el latino, ¿no? Con toda la sensibilidad del mundo de instalar un grupo de amistad con Rusia. Bueno, pues por esas malditas coincidencias que colman nuestra vida, el embajador de Estados Unidos fue hoy a San Lázaro y claramente tenía que hablar del tema. Según Ken Salazar, que México y Rusia no pueden ser países cercanos o hermanos y que se debe apoyar a Ucrania porque ellos están peleando por su libertad. Y la neta es que tiene un poco de razón. Que por cierto, hoy se cumple un mes de la invasión y los ucranianos macheteros aguantan. Mientras a los rusos se la están dejando ir con todavía más sanciones. Ya el presidente de Estados Unidos, Biden, anunció una vuelta de tuerca más, ahora contra legisladores de la Duma rusa y contra algunas empresas públicas. A ver cómo aguantan esta nueva ola tus amigos rusos, nuevo. ¿Por qué estás enojado? No te enojes, güey. Mis amigos del Servicio de Investigación del Congreso Gringo encontraron que hay varias oportunidades, ¿no? para cooperación entre nuestros países, entre México y Estados Unidos, pero que futuras colaboraciones dependen de lo que pase con las reformas presentes y futuras que Andrés se quiera aventar. Se sabe que Estados Unidos ya ha dicho a México en varias reuniones de alto nivel que están preocupados por la propuesta de la reforma eléctrica, ¿no? Y que eso podría obstaculizar la cooperación entre Estados Unidos y México en iniciativas de energía limpia e incluso llegar a violar el TEMEC. O sea que cierto personaje de cierta secretaría mintió cuando le preguntaron si el gobierno de Estados Unidos estaba preocupado por la reforma y la secretaria dijo que no. Bueno, oigan, y sobre esta línea, el embajador Salazar sigue en la misma de que si llega a aprobarse la reforma se tienen que respetar los contratos ya firmados y vigentes para darle seguridad a las empresas y que si no pasa eso, no va a haber inversión, obviamente, ¿no? Hay que tener claro, la neta, hay que tener claro aquí cuál es el trabajo del señor. Él está aquí para velar por los intereses diplomáticos, económicos y sociales del gobierno de Estados Unidos y su gente. No está aquí para ayudar a México ni para echarle porras al gobierno, esa no es su chamba. Si él y su gobierno, el gobierno de Estados Unidos, creen que hay algo que vaya contra sus intereses, va a tratar de hacer algo al respecto. Y eso hacen todos, para que vean que funciona de ambos lados, no es una avenida de ida y vuelta, no de doble sentido.
Hoy en Washington hubo una junta entre nuestra subsecretaria de Comercio Exterior, que se llama Luz María de la Mora, y el representante comercial adjunto de Estados Unidos, Jamie White. ¿Para qué? Se estarán preguntando. Porque nuestro gobierno está presionando a Estados Unidos para que quiten las salvaguardias que tienen activadas contra los paneles solares importados. El mes pasado nos enteramos que la Casa Blanca extendió 4 años más los aranceles a todos los paneles solares que vengan de afuera, ¿no? Que los importen, pues. Ven que cada quien jala agua para su propio molino. O sea, tampoco es que seamos peritas en dulce, ¿no? El Instituto de Finanzas Internacionales cree que el conflicto entre Rusia y Ucrania seguirá por varias semanas más y eventualmente incluiría sanciones sobre el petróleo y gas natural que vengan de Rusia. Como consecuencia de la guerra y las sanciones que siguen aumentando, están calculando que el PIB de Rusia va a caer 15% este año. O sea, una crisis brutal en la que van a asumir a Rusia. A eso súmenle el tema de la fuga de empresarios y de cerebros que hoy no pueden ni quieren estar por allá. Y en el seno de la Unión Europea, ahora resulta que van a relajar las reglas que limitan las ayudas estatales a empresas para seguir apoyando sus economías en el marco de la guerra ruso-ucraniana. Que es una cosa rara, ¿no? En la Unión Europea están desregulando, a ellos les encanta andar aplicando reglas. De hecho, tienen uno de los cuerpos reglamentarios más grandes que hay en el planeta, pero bueno. Esta, implementación o permiso especial implica que los 27 países miembros del bloque europeo le pueden dar permisos y subsidios a las empresas que estén padeciendo directa o indirectamente el efecto de las sanciones. Entonces hay como una especie de contención, ¿no? Para que las empresas europeas también aguanten macizo el tema de las sanciones. Y entre que si son peras, manzanas, palitos o bolitas, Ucrania está buscando la manera para que Israel le preste un ratito sus mecanismos avanzados de seguridad, como el sistema antimisiles que conocemos como Cúpula de Hierro o el software de espionaje Pegasus. Y miren, así de prestárselos no creo, porque, o sea, no es como de... Aparte, Israel, para lo desconfiados que son, güey, ¿no? En una de estas, los palestinos se enteran de que ya no hay domo de hierro y mocos. Entonces, obviamente, Israel no les va a prestar ni madre. En una de esas se los venden, ¿no? Y Israel no había querido venderles ni prestarles nada, pero quién sabe si ahora ya se anime, ¿no? Con este nuevo escenario, puede que en una de esas hayan cambiado de opinión. Llegando a temas nacionales, mis niños, la Fiscalía General de la República atrajo las investigaciones le dijo como matanga, a las investigaciones por el incendio en el Cerro del Teposteco, que fue el martes, gracias a los propios vecinos que fueron a denunciar. Y ahora la Fiscalía General de la República va a meter su cuchara porque, no es porque sea aquí el crimen del siglo, la cosa es que lo tienen que investigar porque podría tratarse un delito federal. Entonces, así está la cosa. El presunto culpable está ya en la Fiscalía del Estado de Morelos. Están viendo si se va a quedar ahí porque cuando lo agarraron el señor andaba intoxicado, no sabemos con qué, pero definitivamente no estaba en sus 5 sentidos, ¿no? Que por cierto, hablando de incendios, hoy a propósito de esta desgracia que pasó en el Cerro del Teposteco, la Comisión Nacional Forestal reportó más de 1,500 incendios forestales activos. De esos, 36 son chonchos como este del Teposteco. Usando Protección Civil a nivel nacional está usando más 20 helicópteros y más de 1,500 personas para tratar de controlarlos. Que miren, por favor, los que nos ven, si van a una zona natural que sí padrísima, ¿no? Y están así disfrutando de la naturaleza, dando un paseo y les encanta acampar y todo el rollo, y quieren hacer una fogata, háganla con cuidado para que no vayan a provocar un incendio, ¿no? Échenle agua a las cenizas para asegurarse que ya se apagó. Puede ser agua procesada o agua de que venga de la llave o de otro lado, ¿no? Agua de riñón, si quieren, también sirve. No es inflamable, no se preocupen. Oigan, ya tenemos 1,500 incendios activos en el país. No necesitamos más. Una firma en las cenicitas, nada más para que asegurarse de que neta está apagado. Oigan, y ayer ven que hablamos del caso entre la CNDH y el INAI, porque la CNDH no quiere publicar documentos sobre el caso de Mario Aburto, ¿no? Donde ahí documentaron que lo torturaron para que se declarara culpable de haber matado al candidato Luis Donaldo Colosio. Bueno, eso se sabe y parece que ya está documentado gracias a la CNDH. Entonces,
la Comisión Nacional de Derechos Humanos dice que no va a acatar la resolución del INAI que los había obligado a publicar todo eso porque, dicen ellos, podría exponer el seguimiento a la recomendación emitida por la CNDH y porque hay información reservada que podría afectar la integridad de las víctimas. O sea, sí, pero la CNDH tiene que entender varias cosas. La primera, esto pasó hace 28 años y estamos hablando de un caso con violaciones graves a los derechos humanos. Y, según el artículo 5, 74 fracción segunda, inciso E, 113 fracción tercera, 115 fracción primera y 148 de la Ley de Transparencia, no se puede clasificar como reservada la información que involucre violaciones graves a los derechos humanos. Además de que las decisiones del INAI son finales, obligatorias e inatacables. Entonces, si la CNDH sigue montada en su macho, que no quiere hacer pública toda la información que ya el INAI les ordenó, podrían ser multadas fuertemente y solamente alargar un proceso tortuoso que va a terminar en que se tenga que hacer pública toda la información del caso de Mario Aburto. ¿Para qué la arman de jamón? Pero bueno, es que cómo hay gente que no entiende este asunto de transparencia, como suele pasar también en el Poder Judicial, ¿eh? O sea, esto no solo pasa en estos lados de los programas autónomos. Que bien, por más que se tenga en la Constitución que las audiencias judiciales deben de ser públicas o operar bajo el principio de máxima publicidad, casi nunca pasa. Que hablando de la justicia, la audiencia inicial del Bronco, que ustedes ahí lo ven, está agendada para el próximo 11 de abril. Ese día el juez va a decir si es competente o no para llevar el caso, porque ya ven que podría también ser un caso federal. Entonces, si resulta que se va a quedar en sus manos, el juez va a dar una nueva fecha para la audiencia de vinculación y ahí ver si se confirma o no la apertura del caso contra el Bronco y la prisión preventiva que hoy lo tiene en el tanque. Bueno, oigan, y la alcaldesa suspendida de Cuauhtémoc parece haber logrado un acuerdo, bueno, no parece, logró un acuerdo reparatorio con la Fiscalía de la Ciudad de México y las víctimas del caso. Vean que involucraba a unos 3 policías de la ciudad. Como parte del acuerdo, Sandra reconoció su responsabilidad, pero no los hechos, ¿no? O sea, un poco raro. O sea, sí tengo la culpa, pero no hice nada, básicamente. ¿Quién sabe? La cosa es que ya ofreció una disculpa pública, va a tener que estar 6 meses en terapia para manejo de ira, además de pagar 30,000 bolas a las 3 víctimas, que van a ser 90,000 varos, ¿no? Que va a tener que depositar el lunes, no me falla nada más. Pero imagínate 90,000 varos así de trancazo. Ojalá. Bueno, y además que va a tener que pagar por el radio que según había robado y un celular. Entonces, la alcaldesa va a poder resumir su cargo de forma inmediata. Una vez que se informe el cumplimiento del ofrecimiento de la disculpa pública, cesarán los efectos de las medidas cautelares impuestas en la continuación de la audiencia inicial, principalmente por lo que respecta a la suspensión en el cargo de alcaldesa en Cuauhtémoc. ¿Por qué estaba gritando Ulises? No, parece que estaba gritando el... Se suspenderá, no sé qué. No sé. Bueno, en fin, cuando terminó la audiencia, donde hicieron este acuerdo reparatorio y cuánta cosa, fue cuando Sandra dio su disculpa pública, pidieron perdón para todos, que otra parte del acuerdo incluye también una parte sobre no hablar de este tema, de este caso, por los próximos 6 meses. Disculpo, pero no reconozco los hechos. Me disculpo y me disculpo de corazón con la ciudadanía, con mis partidos por este trago amargo y me disculpo también de corazón con Eduardo, con Faustino y con Marco. Si ellos consideran que les hice yo un daño, les ofrezco una disculpa, sin reconocer, insisto, que haya hecho yo algún daño a los compañeros. Bueno, pide disculpas, pero no reconoce los hechos, ¿no? Él nada más está pidiendo perdón para zafarse de todo este rollo, pero bueno. Mientras tanto, el jefe de la Policía de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, aseguró que el acuerdo al que llegaron los policías con la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra N., lo hicieron en calidad de víctimas y que solamente a ellos les corresponde ver si van a reparar el daño o no, pero que los 3, tanto Eduardo Camacho García y Audencio Faustino García Luna, cuentan, García Luna, aguas, con el respaldo de la corporación policial.
decía, como Uber ayer les dije que no quiere, pues Cabify sí se va a aventar el tiro de ofrecer su servicio a pasajeros que vayan al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Todo para motivar a los cabiferos. Ya están trabajando en incentivos, ¿no? Ahí en la presa de un loguito naranja, morado. Y van a necesitar unos fuertes incentivos, déjenles digo, porque sí está hasta casa del quinto pino, ¿no? Pero bueno, y hablando de Uber, estos carnales pudieron haber desairado, ¿no? El AIFA. Pero ¿qué tal en el Gabacho, donde están conquistando Nueva York gracias a un nuevo acuerdo que lograron con la Comisión de Taxis y Limusinas de la ciudad para integrar a todos los taxis dentro de su plataforma, ¿no? Esos legendarios taxis amarillos que estén dentro de su plataforma. Llevaban años de tensión y disputa por el tema de los pasajeros, que si me estás robando pasaje, que si no, algo así, pero ya resolvieron, ya integraron a todos esos taxis en la plataforma de Uber. Algo deberían de hacer aquí parecido, ¿no? Así deberían de aplicarla, para que dejen ya de hacer sus bloqueos, ¿no? Sería una gran solución para todos, la neta, porque así hasta los taxistas que a lo mejor sienten que ya no tienen tanta chamba, pues entrarían a una plataforma que les daría trabajo más seguido. Nosotros, los usuarios, podríamos aspirar a tener un servicio más barato porque habría más oferta de taxis y todo el mundo sale beneficiado. Ahora, ¿por qué ahora Uber, después de tanto tiempo en disputa, aceptó la alianza? Porque resulta hay escasez de conductores disponibles y además hubo un aumento de pedidos de comida durante lo que llevamos de pandemia. Fíjense, en el último trimestre del año pasado, Uber se metió $13,400 millones solamente por entregar comida, ¿no? Por el tema de Uber Eats. Y ahora contra 11,300 millones por el transporte de personas. Ya el tema de entrega de comida les está saliendo mucho mejor que llevar pasajeros, que entregar gente. Mis niños, si nos ven desde la alcaldía Venustiano Carranza, la GAM o Azcapotzalco, pongan atención. Si sintieron como que les caía menos agua de la normal, no eran ustedes. El sistema de aguas de la Ciudad de México está en estos momentos dándole mantenimiento al acueducto de Ecatepec, lo que, adivinaron, tiene reducido el suministro de agua hasta sus hogares. Van a terminar hasta mañana a las 8 de la noche, entonces en una de esas es prudente que saquen unas cubetitas para llenar en lo que terminan de darle mantenimiento al acueducto Ecatepec. Perdón. Las colonias donde se va a reducir el servicio de agua en la alcaldía Venustiano Carranza, ¿los ven? Peñando de los Baños y Pensador Mexicano, además de Azcapotzalco, la colonia Obrero Popular, y en la GAM bajará el suministro de agua en la Felipe de Jesús, 25 de julio, Nueva Atzacoalco, Vasco de Quiroga, Providencia, además de la Campestre Aragón, Ampliación Providencia, Villa de Aragón, La Pradera y San Juan de Aragón en su primera, segunda, cuarta, sexta y séptima sección. Oye, no manches, no, si están en la GAM, sí saquen las cubetas, güey, porque ahí sí se les puede poner canija la cosa. Ahora, si en una de esas ya no alcanzaron agua, ya abren la llave y ya no cae, pueden pedir una pipa, les dejamos los datos por si los quieren ir apuntando. Ahí están, pueden llamar a esos teléfonos al 55 56 54 32 10 o a Locatel 55 56 58 11 11. Oigan, ahora la Federación Mexicana de Fútbol, que por cierto, acabando este programa, creo que empieza el partido, ¿no? Mi Juan, que tú que eres nuestro corresponsal deportivo, acabando este programa, empieza el partido de México contra Estados Unidos. ¿A quién le vas? ¿Cómo ves que así pues ya, honestamente, güey, siendo objetivos, ¿sí crees que vaya a ganar el Tri, güey? Yo, la neta, lo dudo, papi. Yo también creo que va a ser un empatito así, pero con mal sabor de boca. En fin. La Federación Mexicana de Fútbol y la Liga están viendo si empiezan con la venta controlada de alcohol dentro de los estadios. Vean que se dieron decates en la corregidora. Las propuestas sobre controlar la venta de alcohol van desde tener un horario para vender chelas que a lo mejor terminen en el minuto 70, ¿no? Por ejemplo. Limitar el consumo, aunque la neta dudo mucho que la apliquen, porque en la venta de chelas y todas esas cosas da la mitad del negocio de tener un estadio. Además, también podrían empezar a vender cervezas sin alcohol, que pues ya mejor vendan aguas frescas, ¿no? Lo que me parece más sensato es que un tepachito, pues ese también tiene alcohol, pero pues sí puede ser pero menos, ¿no? Según yo tiene menos, quién sabe. En fin, la cosa es que antes de cada partido, lo que me parece más sensato es que sí van a pasarles báscula a las empresas privadas que los equipos contraten para la seguridad de sus estadios. Eso sí me parece muy bueno y qué bueno que lo hagan. En otros temas de seguridad, mis niños, César Arturo Valencia, no sé si lo ubican, este carnal era alcalde de Aguililla, Michoacán, que pues, lo asesinaron hace unas semanas y parece que fue porque no pudo frenar
la presencia de fuerzas federales, ¿no? De la Guardia Nacional en su municipio. Hazme el favor, güey. O a lo que ha llegado ese pobre lugar en Michoacán. Según que la Fiscalía de Seguridad Federal ya identificó la mecánica de los hechos y el móvil del homicidio, ¿no? La razón por la que mataron a César Arturo. Bueno, ¿y los responsables? O sea, dice que ya saben quiénes son, ojalá sí la vayan por ellos y los metan al tanque. Pero fíjate quién tiene el control político del municipio. El pobre César, ¿no? El que fuera electo para hacer ese cargo, estaba intentando sacar a los delincuentes, no lo logró, y encima bailó con la más fea, güey, con la huesuda. Y las cosas son esas cosas sui generis, no muy mala, que pasan en este país, cabrón. En fin, oigan, y otro asunto igual en temas de seguridad, y esto sí pongan atención porque se pueden meter en un problema, es por la cobranza ilegítima y las irregularidades con créditos fáciles que ya se están casi repartiendo en aplicaciones. Ahora, este tipo de reclamaciones ilegales y todo lo que tiene que ver con eso han subido más de 300%, porque en 2021 se reportaban por ahí de 161 casos al mes, y ahora, en lo que va del 2022, son 685 reportes al mes, según datos del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia en el país. Así que si les ofrecen créditos fáciles, por precaución, no los usen. Ya ven que se armó el desastre de Santo Cristo con este asunto de las escuelas de tiempo completo. Bueno, ahora los beneficios de las escuelas de tiempo completo van a seguir dentro. Ahora dentro van a vivir en el programa La Escuela es Nuestra. Ya sí, me encanta la SEP reculando, ¿no? Sí, está bien hecho, ¿no? Nunca van a aceptar que la regaron. Pero con esto nos damos por bien servidos, ¿no? Ya con esto se da clara la intención de que, estamos regando el tepache, hablando de, ¿no? Y pues ya estamos viendo cómo resanar nuestra decisión. Lo malo es que los apoyos se van a entregar a los padres de familia directamente, que pues no era el caso de las escuelas de tiempo completo, no servían para eso, pero bueno, algo es algo. Hablando de escuelas, en Tamazopo, San Luis Potosí, se pidió permiso para suspender clases en 12 escuelas por la tremenda inseguridad que viven en ese municipio. Ahí los enfrentamientos armados entre criminales son casi tema de todos los días y no quieren arriesgar a los estudiantes. Por eso les están casi pidiendo un par de días de vacaciones para no arriesgar a nadie. A los servidores públicos que difundan imágenes, audios, video o cualquier información sobre investigaciones penales o den detalles sobre una víctima, les va a caer el brazo de la justicia con una pena que irá de 4 a 10 años en el tanque. Ahora fue que los diputados aprobaron por unanimidad la ley Ingrid, que fue llamada así por el caso de Ingrid Escamilla en 2020. Se acordaron, fue una cosa espeluznante porque empezaron a publicar en redes sociales fotos, ¿no? de su caso, fue asesinada, y todo el mundo andaba ahí muy campantes, ¿no? Compartiendo la foto. Evidentemente esto está mal y ahora ya se convirtió en ley. El caso de Ingrid nos llenó de mucho coraje, pero no solo estamos hablando de Ingrid, cuyo caso fue profundamente mediático. También estamos hablando de Fabiola, de Valeria, de María, de Rubí. Oigan, ahí les tenemos un asunto de chismecito con el tema de los dineros, porque Hacienda no tiene cómo o facultades para implementar estímulos fiscales en el IEPS, ¿no? Este impuesto especial sobre producción y servicios a nivel estatal que se cobra la gasolina. Así es, mi niño, pagas IEPS federal y estatal cada que compras un litro de gasolina. Dice el subsecretario Llorio que si los estados deciden aplicar estímulos para este impuesto, la economía se los agradecería mucho. Gracias, señor subsecretario, por sus recomendaciones. Que ahora, por cierto, hablando de esto, un estudio del IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, dice que el gobierno federal dejaría de recaudar hasta 452,700 millones de pesos si el estímulo fiscal y el subsidio complementario al IEPS a gasolinas siguieran durante todo el año, ¿no? O sea, de aquí a diciembre. Es un friego de lana. 452,700 millones de pesos. En la primera quincena... no, eso, ahí lo tienen. Ya van a ver, ¿no? Cómo si sigue, ¿no? Y yo creo que sí va a seguir. Porque en la primera quincena de marzo, la inflación subió 0.48% contra la quincena anterior, o sea, la segunda de febrero, para quedar en 7.29% anual, y eso es un 0.01% más
de lo que tuvimos en febrero, un aumento marginal, pero sigue siendo un aumento. Todo el mundo ya está así ansioso cada quincena que sale el dato del INEGI. Estamos de a ver si ahora sí baja el dato. No ha bajado. Ya llevamos casi 2 años seguidos de aumentos en la inflación por arriba del objetivo de Banxico, que suele ser por ahí del 3%, y ya llevamos 2 años canijos por arriba de ese objetivo. Ahora, ¿cuáles son, hablando de temas de inflación y de estándares de vida, cuáles son los estados más baratos donde se pueden comprar lo mínimo indispensable para vivir? Bueno, han de saber que Sonora es uno de esos, la Ciudad de México, aunque usted no lo crea, de Ripley, Nuevo León, Baja California y Tamaulipas son los 5 estados donde se pueden comprar o que registraron una inflación menor a la que tenemos en la tendencia nacional, que tiene un ligerito repunte hacia arriba. Oye, güey, que no sé si vieron esto, pero hoy en la mañana el presidente de todos ustedes madrugó al Banco de México, a Banxico, y soltó así como un adelanto que habían decidido aumentar su tasa de referencia a 6.5% cuando la Junta de Política Monetaria en Banxico, que está ahí cruzando la calle de Palacio Nacional, no había ni empezado. Años aumentaron 0.25% sus tasas de interés. Ayer aquí en México, el Banco de México aumentó la tasa de interés 0.50. Vamos a tener una tasa de interés de 6.5. ¿Qué? Güey, o sea, ¿quién niño santo le dijo, güey? Digo, pues se puede hacer estimados, ¿no? Los que se dedican a esto, pues hablan con los subgobernadores, ven más o menos tanteando el terreno, ¿no? Puede ser de 50 puntos base, ¿no? Que es 50%. Pero así de eso, de confirmar y decir que ayer aumentaron la tasa de referencia, el señor presidente está francamente equivocado en ese comentario. Bueno, y dicho y hecho, según palabras presidenciales, Banxico subió su tasa de referencia, lo que se conoce como 50 puntos base, que es 0.50%, para dejarla en 6.5% en el país, ¿no? Pero hoy se está inaugurando la 85ª convención bancaria ya en Acapulco, Guerrero. El presidente pidió perdón y dijo que solo adelantó la acción del Banco de México porque pensaba que ya sabía que era público esto y que además iba a respetar la autonomía del Banco de México. Aquí quiero ofrecer una disculpa a la presidenta, la gobernadora del Banco de México y a los vicegobernadores, porque recibí la información anoche de que habían tomado la decisión de incrementar la tasa al 6.5%. Pensé que ya se había hecho público y hoy en la mañana hablé del tema, pero quiero decirles que reafirmo mi compromiso de respetar la autonomía del Banco de México. ¿Por qué le aplauden por eso? O sea, lo que yo no he entendido. O sea, ¿por qué le aplauden porque se compromete a respetar la Constitución, güey? O sea, para mí eso es es lo mínimo que deberíamos esperar del presidente de este país. Pero bueno, en fin, la cosa aquí es que el presidente sabía y pues como que siembra la duda de cuántos presidentes o en qué otras ocasiones el presidente de este país sabía de la decisión que iba a tomar un ente autónomo, ¿no? Como es Banxico, al menos en tema de política monetaria. Pero bueno, ya aquí estoy ranteando un poquito mis cosas. Hola, Carlos, saludos desde Tres Valles, Veracruz. Bueno, tu programa, gracias, mi querido y estimado, no es cierto, querida y estimada Lupita. Gracias, saludos hasta Veracruz, porque solo Veracruz es bello. Y dice por acá, eliminaron un mensaje, no sé qué tenía, pero al final como que publicaron otro y nos pusieron, nos gusta mucho tu programa. Saludos a mi esposo Raciel, saludos hasta allá, como de que no, de parte de Sofi. Gracias, Sofi, gracias a todos los que nos mandan mensajes, nos quieren mucho y que nos toleran, ¿no? Día con día, que nos dan la bienvenida ahí en sus casas de 7 a 8 de la noche. Bueno, oigan, algunos asuntos que vale la pena discutir el día de hoy. Estamos a un mes de que inició la invasión rusa. ¿Qué ha pasado en estos 29 días? Tenemos un recuento para todos ustedes.
Ucrania resiste, pero con un alto costo. De acuerdo con la ONU, en ese tiempo han muerto más de 900 civiles. Sin embargo, es imposible tener una cifra exacta por el difícil acceso a la zona de guerra. Además, hay 3.5 millones de refugiados y 6.5 millones de desplazados. En las primeras horas del 24 de febrero, alrededor de las 5 de la mañana, el presidente Vladimir Putin anunció una operación militar especial. Su argumento, que protegía a los prorrusos que habitan en la zona de Donbass y que eran atacados por los nacionalistas pronazis que vivían en Ucrania. Durante los primeros días de la guerra, las tropas rusas tomaron el control de la planta nuclear de Chernobyl, que se mantenía custodiada desde 1986, y el 4 de marzo tomaron el control de la planta de Zaporilla, situación que preocupó al mundo, pues esta es la planta más grande de Europa y la tercera más grande del mundo. De los peores ataques registrados está el del 9 de marzo a un hospital materno-infantil en la ciudad de Mariupol. Se reportaron 3 muertos y más de 17 heridos. Las imágenes de mujeres embarazadas saliendo del edificio llenaron las redes. Rusia ha recibido sanciones económicas por parte de Europa y de Estados Unidos, pero poco han servido. Los rusos que están en contra de la guerra han sido arrestados, más de 30.000 detenidos. Las principales compañías se han retirado de Rusia o suspendieron sus actividades. Las redes sociales fueron prohibidas. Putin se está cerrando al mundo. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha pedido que se imponga un bloqueo aéreo para evitar más bombardeos. En las últimas horas, la OTAN anunció más apoyo militar a Ucrania. Lo blindarán contra ataques químicos, nucleares, biológicos o radiológicos. También activarán las defensas de los aliados. En una reunión de emergencia, pidieron a China que imponga sanciones a Rusia. Con información de Mariana Madrid, Heraldo Televisión. Ahí tienen 29 días desde que a Putin se le pegó el flotador y decidió invadir un país soberano. Y hay quienes lo justifican, el favor. Bueno, bien niños, momento de irnos con la entrevista. Lo que sea que haya sido eso, gracias mi nuevo. Está con nosotros el doctor Burkholder, doctor de Historia por Instituto Mora. Doctor Burkholder, ¿cómo le va? Señor Allende, buenas tardes, qué gusto estar con usted. El gusto es todo mío, mano. Oye, pues el lunes, día muy concurrido. Un aniversario más del natalicio de quien parece ser el estandarte moral y político de este gobierno. Y pues yo creo que siempre es bueno, ¿no?, pasar por el filtro de la historia. ¿Quiénes son estas figuras históricas que luego tenemos como referencia? En este caso, Benito Juárez. Exactamente. Además de que pensamos en Juárez como alguien ya creado, el gran presidente, las leyes de reforma, el enfrentamiento con Francia, etcétera. Pero siempre es bueno preguntarse, bueno, ¿y esta gente de dónde salió? ¿Cómo es que se convirtió en alguien tan importante? Y creo que vale mucho la pena recordarlo, pues porque Juárez en mucho es ejemplo de una persona que salió adelante auténticamente por su esfuerzo. Juárez era un tipo muy inteligente, pero también era un tipo muy luchón. Y esas son dos características que siempre vale la pena recordar. Yo creo que la historia de Juárez antes de volverse presidente, así la gran cosa, se concentra más bien entre 1806 y 1857. Y todo ese periodo se dividía en 3 grandes etapas. Primero sería la etapa de su formación, desde su nacimiento hasta el momento en el que empieza a trabajar como funcionario público. Recordemos que viene de un lugar muy pobre en Oaxaca, de San Pablo Galatao. Recordemos que es un indígena zapoteca, que viene de uno de los sectores pues, más abandonados del virreinato, que además pues, nace y a los 3 años se le mueren los papás y se tiene que ir a vivir primero con un tío y se tiene que poner a trabajar de campesino, que no veía muchas posibilidades para salir adelante, pero que pues por su empeño en 1818 se anima a hacer algo que muchos de nuestros compatriotas han hecho en otras etapas de la historia de México: emigrar, entender que pues, no iba a encontrar ninguna posibilidad en su lugar de origen y que la única opción era salir de ahí para encontrar una vida mejor. Es el momento en el que, pues, teniendo 12 años, se anima a irse caminando, en una caminata que debe haber durado por lo menos 12 o 14 horas, de San Pablo Galatao a Oaxaca, a la casa de un señor llamado Antonio Maza, donde trabajaba una de sus hermanas, pues para buscarse una vida. Y de ahí, pues luego conoce un señor llamado Antonio Salanueva, que lo adopta, se vuelve su padrino, y entonces puede empezar a estudiar. Ahora, hay algo que de repente se nos olvida de Juárez. Juárez iba a ser sacerdote.
Juárez empezó estudiando en el seminario de 1821 al 27, pues porque no había otra opción en su vida. Entonces tenemos un hombre que se formó en latín, griego, teología, filosofía, gramática latina, un hombre más o menos culto, aunque él mismo decía que no le habían enseñado lo que él quería saber en el seminario. Pero luego da la vida una vuelta enorme cuando puede empezar a estudiar Derecho en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca. Y entonces ahí tiene ya fundamentos de francés, fundamentos de ciencia política, de economía, derecho civil, derecho penal. La vida le cambia totalmente. Y eso le va a permitir entrar a la segunda etapa, la etapa del funcionario. Él empieza a trabajar como tal desde 1833, antes de titularse. E insisto, porque es muy inteligente y es muy luchón, rápidamente se vuelve un funcionario muy importante en Oaxaca. Llega a ser desde regidor, secretario de despacho, miembro de la Suprema Corte de Justicia de Oaxaca, es diputado local varias veces y es gobernador por lo menos en 3 ocasiones. Y pues todo eso lo logra gracias a su esfuerzo. En 1847, lo mismo es diputado al Congreso Constituyente en la Ciudad de México para la Constitución de ese año, que ingresa al rito nacional mexicano en la masonería. Es también el momento en el que empieza a acercarse a los grupos liberales, grupos que van a ser muy importantes en su vida. Entonces tenemos a este hombre que ahora se ha convertido en un gran funcionario público, es alguien muy importante. Y además en 1843 pues, se casa con su esposa Margarita Maza, en un matrimonio que también pues, se encuentra con problemas. Juárez le lleva 20 años a Margarita cuando se casan, ella tenía 17 años. Juárez ya había tenido hijos con otra mujer con la cual nunca se casó. Y Margarita Maza, por su parte, pues era adoptada, y eso iba a ser muy difícil en esa sociedad tan cerrada del siglo XIX, pues que se encontrara un marido. Entonces también son una pareja que tiene que luchar pues, contra las normas establecidas para poder salir adelante. Juárez entonces se vuelve funcionario, llega a ser gobernador, pues, le toca impedir que Antonio López de Santana pueda cruzar su territorio en 1847 durante la guerra con Estados Unidos. Es un hombre muy importante. Y luego viene la tercera etapa, antes de empezar de veras la gran vida, de 1853 a 1857. Y esa etapa empieza primero con una venganza, la venganza de Antonio López de Santana, el cual regresa al poder ese año y lo primero que hace es sacar una lista de enemigos a los que les tenía jurado vengarse por varias cosas que le habían hecho, y entre ellos estaba Benito Juárez. A Juárez lo exilia del país, pretende enviarlo a Europa, no da para tanto, pero lo manda a Cuba, de donde Benito Juárez se puede ir a Nueva Orleans, donde vivió 2 años. 2 años difíciles, 2 años en los que recibió dinero de su esposa, que puso una tiendita en un pueblito en Oaxaca, y aparte, pues don Benito se puso a trenzar puros en una fábrica de Nueva Orleans. Pero ahí conoce a otros liberales mexicanos muy importantes, entre ellos Melchor Ocampo, y se entera que en México ha comenzado una revolución contra Antonio López de Santana. Este grupo pues participa como puede desde Nueva Orleans, se entera que Santana ha huido del país en 1855 y pueden regresar. Y entonces Juárez ahí se integra a este grupo liberal, que primero pues van a nombrar presidente a el último gran caudillo de la independencia, un señor llamado Juan Álvarez. Juárez va a ser parte de su gabinete como ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, Instrucción Pública y Justicia. Hagan de cuenta que la Fiscalía General de la República y la CEP estuvieran unidas. En ese momento tenía que ser así, no había otra alternativa. Y entonces, en los últimos meses de 1855, Juárez, con un equipo de colaboradores muy importante, van a escribir la primera de las leyes de reforma. Una ley para limitar el poder que en ese entonces tenían la Iglesia Católica, el Ejército y las corporaciones de comerciantes, la hoy conocida como Ley Juárez. Una ley fundamental para la historia de este país, porque a partir de ahí, aquel que tenga algún problema con un miembro de la Iglesia o del Ejército puede recurrir a los tribunales civiles, claro, y no recurrir a los tribunales de estas corporaciones. Juárez después de eso va a regresar a Oaxaca un año más hasta 1856. Se va a enterar de que se ha promulgado una nueva constitución, la del 57, importantísima para México. De inmediato la va a aplicar en su estado
y a finales de 1857 gana las elecciones para ser presidente de la Suprema Corte de Justicia. En ese momento el cargo era por elección. La Constitución dice que el que tenga ese cargo de presidente de la Suprema Corte de Justicia es el sucesor legal del presidente de la República por si algo llegara a pasar. Y llegó a pasar, ¿no? ¿Cuál es? Sí. Y pasó. Que según yo por eso llegó a ser presidente primero. Parece que, no. Cortecillo, ya sabes este asunto, es que también la historia está muy interesante. Vamos a un corte, regresamos con esta parte final de Juárez antes de volverse presidente y una cosa extra que quiero preguntarte aprovechando tu sapiencia. Vamos a un corte y ahorita regresamos. ¿De qué te estás riendo? ¿De qué te estás riendo? Estamos de vuelta con el doctor Burkholder. Entonces, a ver, nos quedamos como en esta provisión que había en la Constitución de ese momento que en caso de falta absoluta del presidente de la República, quien entraba al cargo era el presidente de la Suprema Corte y en este caso era Benito Juárez. ¿Cuál fue como el contexto para que llegara a la presidencia por primera vez Juárez? Para empezar, hay que decir que Juárez ha llegado muy lejos. Desde 1806, haber salido de un pueblito tan chiquito de Oaxaca a volverse pues el número 2 en el gobierno federal, eso es importantísimo. Y ha sido, insisto, por su esfuerzo, porque es muy talentoso y también pues porque se ha integrado a este grupo que después conformó propiamente el Partido Liberal. Ahora, finales de 1857 va a marcar su vida radicalmente. Resulta que el país tiene una nueva constitución, la cual para el presidente de la República, un señor llamado Ignacio Comonfort, es una constitución muy radical que le quita poderes al presidente y que además intenta controlar a la iglesia, algo que Comonfort no le parece. Comonfort va a intentar durante 15 días, del 1 al 17 de diciembre, convencer a Juárez y a otros miembros del Partido Liberal que hay que hacerle cambios a una constitución que apenas promulgaron en febrero de ese año. Juárez dice no, conmigo no cuentes. Y entonces a Comonfort se le ocurre la peor decisión de todas, hacer un golpe de Estado contra su propio gobierno con la intención de quitar esa constitución. Ese 17 de diciembre, Juárez, que vivía cerca de Palacio Nacional y trabajaba ahí, de repente llegan un grupo de soldados, lo detienen, pero en lugar de meterlo a prisión o fusilarlo, lo meten a una habitación en Palacio Nacional, donde Comonfort va a intentar convencerlo de que le ayude a cambiar la Constitución y Juárez dice no. Y entonces a Juárez le va a tocar pasar las posadas, Navidad, Año Nuevo y hasta los Reyes Magos esperando en esa habitación a ver qué pasa con él, porque él sabe que solo hay dos opciones, o lo van a fusilar o va a salir de ahí convirtiéndose en presidente de la República. Y entonces la vida dará un enorme cambio. Como le digo, de 1806 a 1857, entonces la vida de Juárez es la vida de un hombre muy trabajador, muy luchón, que sale de muy abajo y que pues, logra convertirse en un personaje importantísimo que a partir de 1858 será presidente de la República. ¿Cómo ve, señora Allende? No, es que justo eso es lo que creo que deberíamos de admirar y reconocer en Benito Juárez, su escalada desde San Pablo Guelatao, ¿no? Hasta convertirse en presidente, bueno, presidente de la Suprema Corte y luego presidente del país. Que eso sí, mis absolutos respetos, chapó por los siglos de los siglos, amén. La verdad. Oye, Arno, aprovechando ya que te tenemos aquí, quería nada más checar contigo el tema de, no tiene nada que ver, o sea, son dos épocas diferentes del país, pero lo de Felipe Ángeles, o sea, ¿por qué le están casi bautizando el nuevo aeropuerto en su nombre? Fue tan importante, porque hasta donde yo tengo entendido fue, o sea, sí, pero como en una especie de segunda línea en el tema de la revolución y el México posrevolucionario. Me da la impresión de que este gobierno quiso apoyarse en Felipe Ángeles, pues para no recurrir a los de siempre, así como ya tenemos armado el conjunto de los héroes clásicos, ya sabe, Hidalgo, Morelos, Juárez, Madero, Cárdenas. De repente López Obrador intenta hablar de otros personajes más oscuros, pero que considera que son importantes. Pienso en Catarino Garza, un opositor al porfiriato del siglo XIX, pues francamente oscuro. Yo creo que va por ahí. Yo creo que se le ocurrió que era una buena idea y además pues, se le ocurrió que había que conmemorar a un militar porfirista
que se vuelve maderista, que intenta defender al presidente Madero, que luego brinca para estar con Carranza, que luego se va con Villa, y que sí fue uno de los hombres que intentó impulsar una corriente más radical de la Revolución Mexicana, aunque como usted bien dice, fue más de segunda línea, en gran parte porque tuvo muchos enemigos en el camino, y al final pues me lo fusilaron en 1919. También pues pensemos que el aeropuerto está controlado por el ejército, y para el ejército mexicano una de las figuras importantes es Felipe Ángeles. Ah, bueno. Pues yo creo que más o menos por ahí puede haber una muy buena razón. Doctor Burkholder, como siempre, un absoluto placer tenerlo en su programa. Toda la gente que nos esté viendo, si lo quieren seguir en redes sociales, al doctor es @clionáutica. Ahí está su consulta digital. Nada, doctor Burkholder, como siempre, un absoluto placer tenerlo aquí. Muchas gracias, señor Allende. Nos vemos la próxima semana. Claro que yes. Le mandamos un fuerte abrazo hasta la biblioteca. ¿Cómo de que no? Vamos el próximo jueves, mi querido Arno. Y bueno, a ver qué tenemos por acá. En el WhatsApp dice: saludos, Mr. Allende. Me encanta cómo hablan las noticias. Me encanta tu outfit casual, pero sobre todo los hoyitos de tus pantalones. ¿Ven? Un saludo a mi esposa que está recién operada de parte de Alex Díaz. Posdata, yo soy el que te pide tu número de cuenta para tus pantalones. Ah, ya ven, ahorita te lo vamos a publicar y te mando un mensaje, dijo. Dice: hola amigo, un saludo a Nat Kikis que los ve y un saludo a todo el equipo que hace posible este gran programa. Les mandan un saludo, mis niños. Y bueno, nos vamos a un corte, mis niños. Volvemos con más. ¿De qué te estás riendo? ¿De qué te estás riendo? Vamos con las breves deportivas de hoy, jueves. Arrancamos esta aventura deportiva con Donovan Carrillo, quien se tuvo que retirar del Mundial de Patinaje Artístico en Montpellier, Francia. La causa: nunca le llegaron sus patines para poder competir. Tal como lo escucha, la aerolínea por la que viajó no supo dónde quedó la maleta con sus patines. Y prepare las apuestas. ¡Cállese y tome mi dinero! Porque nuestro querido y bien hablado Javier Aguirre, Hijo de así dije, fue presentado como nuevo técnico del Mallorca de España. Su misión será que el equipo no pierda la categoría. Ya ni quien se acuerde del papelón que hizo con Rayados. Oh, sí, el pasado puede doler. Y palmas para el Principito. El mediocampista mexicano Andrés Guardado firmó una renovación de contrato con el Betis de España hasta el verano de 2023. Con esto, Guardado se convierte en el futbolista mexicano con más años en Europa, superando a Rafita Márquez y al siempre sencillito Hugo Sánchez. Me gusta más el mío porque soy mexicano y me... Y en información de las eliminatorias rumbo a Qatar, ¡bombazo! Macedonia del Norte se impuso 1-0 a Italia y los deja sin mundial. Por su parte, el guapo de guapos, famoso, millonario y por supuesto gran jugador, Cristiano Ronaldo, comandó la victoria de Portugal sobre Turquía y está un pasito, solo un pasito de calificarse al mundial. Los niños necesitan un héroe. Cada día es más bizarro, güey, en este asunto del deporte. Pero bueno, oigan, ¿se imaginan que por ver su serie favorita les paguen 340,000 varos a la semana? Además de acompañar estos episodios con unas deliciosísimas donas. El trabajo favorito de Jesus ya está aquí, que es a nombre de Alexander Townley, de 26 años. Él tiene el encargo de analizar cada uno de los episodios de Los Simpson, desde los créditos iniciales, por el intro y cada cuadro del episodio, por todo este asunto de las predicciones que han hecho a lo largo de 30 años y tantas temporadas nos ha dado la serie, ¿no? Como el 11 de septiembre o la pandemia de COVID-19. Entonces te pagan 140,000 varos, además de donas, que esa es como la prestación, ¿no? Legal de la empresa, de ver, por ver series, güey. Imagínate, a todo dar. Mis niños, malas noticias. La perrita rescatista Frida, que se hizo famosa por sus lentes, zapatitos, chaleco y todo el rollo de la Semar, y por supuesto por su gran labor de rescate después del sismo del 2017, hoy la tienen reportada grave de salud. Está mal, la pobre Frida, güey. Ojalá que pues, pero ya está rufles, o sea, la neta es que la perrilla tiene 12 años. O sea, ya 13 años, perdón. Tiene 13 años ya. En tiempo perro, pues ya vivió
mucho, ¿no? Y pues bueno, si llega a darse el fallecimiento de Frida, se van a decretar, al menos en este programa, 3 días de luto nacional. Ahí nomás la dejamos. Bueno, ya está aquí el señor Cacho, señores, para que se queden, señores, como de que no, en República H. ¿Qué es lo chido, lo choncho, señor Cacho? Mucho choro. Hijo, man, qué chorero eres. El programa se apoya en eso. ¿Qué? ¿Me perdonas? Te puedes ir a otros programas donde es requisito indispensable. ¿Ah, sí? Aquí sí. no. Pues en este podría ser distinto. Ah, bueno. ¿No? Eso con el señor Cacho de esta República H. Nos vemos mañana, 7 en punto.